En el año 1947, unos pastores beduinos estaban lanzando piedras mientras cuidaban de sus respectivos rebaños. Sin embargo, una de aquellas piedras cayó dentro de una cueva. Cuando se produjo un estallido, esto le llamó la atención a los muchachos, por lo cual ellos decidieron ingresar a aquella cueva y ver qué es lo que había producido ese estallido. Cuando lo hicieron, el resultado de aquella piedra emociona hasta el día de hoy a los arqueólogos, pero también hizo temblar el cimiento de la cristiandad. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando este muchacho fue a ver lo que había golpeado dentro de la cueva, encontró varias vasijas que contenían rollos que parecían muy antiguos. Por supuesto, estos dos beduinos no se daban ni cuenta de que habían hecho el descubrimiento arqueológico más importante de la década. Con el tiempo, los especialistas analizaron aquellos rollos y lo que se descubrió es que se trataba de copias muy antiguas de algunos libros de las escrituras hebreas, o también llamado Antiguo Testamento. Pero lo más llamativo aún es que algunos aseguran que esos libros descubiertos parecían poner en duda la historia oficial que todos nosotros conocíamos sobre el nacimiento del cristianismo. De hecho, amigos, hasta el día de hoy circulan rumores de que, al ver un inminente escándalo con este descubrimiento, el Vaticano salió velozmente a realizar operaciones de encubrimiento, pues veía peligrar su poder. Sin embargo, todas estas versiones aún están en análisis. Por ello, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, como se le llamó a toda esta colección de escritos antiguos, parecían abrir una nueva corriente de pensamiento. Pues según lo encontrado allí, hay quienes creen que esto confirma que el cristianismo no es más que solo la continuación natural de una secta judía del siglo II a.C. Estamos hablando de la secta de los esenios. Ahora bien, ¿quiénes fueron los esenios? ¿Fue esenio acaso Jesús? ¿Realmente fueron los esenios la inspiración para fundar el cristianismo? Para verlo, hagamos un poco de historia. Entonces, ¿quiénes fueron los esenios? Bueno, fueron una secta judía que se cree existió entre el siglo II y el siglo I a.C. Según algunos especialistas, los esenios se marcharon de Jerusalén en protesta por la manera en que se manejaba el templo y formaron comunidades ermitañas en el desierto. Se dice que esta secta se preparaba para recibir a dos mesías, uno que traería una nueva era y el otro que traería la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. O en otras palabras, la guerra del bien contra el mal. Lo que me llamó mucho la atención es que los escritores de los evangelios ni se molestaron en mencionar alguna vez ni en alguna parte del Nuevo Testamento a esta secta. Y no por falta de ganas, pues en los evangelios y las cartas apostólicas se nombran infinidad de sectas de la época, como ser los fariseos, de quienes les recomiendo un video que tengo aquí en el canal. Además se mencionan a los saduceos, los herodianos, los celotes, etcétera, etcétera. Esto hace que me pregunte, ¿por qué, si fue tan influyente esta secta en el cristianismo, no se hace ni una miserable mención de ella en todos los escritos apostólicos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, esta es quizás la primera prueba de que están equivocados quienes dicen que el cristianismo es una continuación de los esenios. Pues, si los evangelistas no la mencionan, es porque al parecer no eran tan importantes los esenios, ni para los cristianos, ni para el sistema político-religioso de Judea. Por esa razón debemos ir tras otras fuentes para conocer más acerca de esta extraña secta separatista. Por ejemplo, Plinio el Viejo, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, un historiador que llamativamente era fariseo. Pero vamos tras el tema que nos ocupa ahora. Según los estudiosos, los esenios tenían costumbres bastante extrañas.
Se dice que vivían en una especie de comunidad monástica, o sea, apartada, y solo podían formar parte de esta comunidad los hombres, algo muy parecido a lo que hicieron tiempo después los mitritas, de quienes también tengo un video en el canal. Sin embargo, es bueno aclarar que más allá de lo que les acabo de contar, aún así entre los esenios había un grupo que sí se casaban, los esenios libres se hacían llamar. Al respecto, Josefo nos cuenta que estos esenios solo se abstenían del trato sexual durante las primeras etapas de la preñez de una mujer, supuestamente para asegurar la fertilidad. Además tenían la extraña costumbre de practicar matrimonios de prueba. ¿En qué consistía esto? Bueno, el casamiento duraba como máximo 3 años. Si después de esos 3 años uno de los dos no estaba a gusto con la relación, entonces de común acuerdo se terminaba todo y cada cual que siga su camino y que pase el siguiente. Pero este era solo un grupo, ya que la mayoría de los esenios en realidad eran monacales, porque se consideraban demasiado justos como para tocar una mujer. Entonces, ¿cuál era el problema con las mujeres? Quizás se estén preguntando ustedes. Bueno, esta gente creían que las mujeres complicaban la adoración a Dios y estaban convencidos de que ellas los tentaban a la lujuria y que ninguna mujer era fiel a un solo hombre. Quien escribió esta doctrina la pasó muy mal con las mujeres. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, según los esenios, las mujeres siempre te van a cuernear. Por eso, para concentrarse en Dios, los esenios preferían llevar una vida monástica, o sea, virginal, algo así como muy parecido a los monjes enclaustrados de los católicos de tiempos posteriores. Todo esto los volvía a los esenios ascetas místicos, que refrenaban severamente los deseos sensuales mientras le daban a las escrituras un significado místico o alegórico. Aunque hasta el momento desconocemos el origen exacto de esta secta, fue una de las tantas sectas judías que surgieron durante el conflictivo periodo de la revuelta de los macabeos, pero más parece haber sido un grupo intrascendente. Para algunos, como por ejemplo la enciclopedia de McClinton y Strong, los esenios realmente eran fariseos extremistas, y vaya que hay que esforzarse para ser más extremistas que los fariseos. Por ejemplo, entre los puntos que los esenios y los fariseos tenían en común estaban la consideración de una comida social como un sacramento, bañarse cada vez que participaban de esta comida, bañarse cada vez después de ir al baño, además de que mientras se bañaban se cubrían la parte inferior del cuerpo con un delantal pequeño. ¿Por qué? Porque no debían estar desnudos en ningún momento. Ahora bien, ¿por qué se les llamaba esenios? Bueno, hay mucha opinión contradictoria en cuanto al por qué, pero bueno, algunos creen que el nombre tiene que ver con sus costumbres peculiares, tales como el ser callados, videntes, piadosos, médicos, hermanos, retirados o solitarios. Cualquiera de estas palabras pudo haberse traducido como esenio o haber sonado como esenio, y esto le trajo el apodo o el nombre que se les puso. La vida de un esenio era muy monótona. Vivían particularmente en comunidades rurales y eran controlados por un presidente, o sea, un sujeto al que todos los miembros de la comunidad habían elegido para ese cargo, quien también actuaba como juez durante las disputas que surgieran en la comunidad. Pero, como grupo, se ocupaban en diversas clases de labranza, hacían su propia ropa y no participaban en el comercio, pues, como se creían santos, interpretaban que si recibían algo de personas ajenas a la secta, esto los habría contaminado. Además, mantenían todos los bienes en común, y esto era una obligación, pues cuando alguien deseaba entrar en la secta, en primer lugar debía entregar toda su riqueza, después de lo cual recibía una palita con la cual escarbaba un hoyo cuando quería hacer del cuerpo, y junto con aquella pala le daban un delantal pequeño para usarlo cuando se bañaba y, claro, la tradicional túnica blanca. Al recién ingresado, por lo menos durante el primer año, se le obligaba a vivir aparte de la secta, aunque adhiriéndose estrictamente a sus reglas. Pasado el año, recién podía unirse a la secta, pero todavía no se le permitía comer con ella hasta 2 años más después del noviciado. Si en todo este tiempo se adhería estrictamente a todas las reglas de la secta durante estos 3 años, entonces, después de prestar juramentos tremendos, como los llama
Josefo, tremendos por el hecho de que si no los cumplías recibías castigos severos, recién allí el iniciado era plenamente aceptado en la secta. En estos juramentos, que eran los únicos que se les permitía a los esenios, se hacían promesas solemnes de honradez, pureza, lealtad a la secta y silencio. ¿Silencio en qué sentido? Bueno, silencio concerniente a los rasgos de la secta. No podías comentarle a otros cuáles eran las actividades de esta secta. No podías participar en ninguna conversación que no sea de carácter espiritual hasta después de la adoración de la mañana. Algo que resulta muy contradictorio es que se levantaban muy temprano por la mañana. No, esto no es lo extraño, no, sino lo que hacían al levantarse. Comenzaban el día con oración, pero lo hacían con la cara dirigida hacia el sol, lo que algunos han interpretado como una forma de adoración solar. Al avanzar el día, todos participaban en un almuerzo comunitario que era presidido por el sacerdote, y lo curioso es que aparte de que él daba gracias al comienzo y al fin de la comida, nadie más fuera de él hablaba. Luego, a la quinta hora, que serían cerca de las 12 o las 11, cerca del mediodía, todos se bañaban, se ponían sus túnicas blancas y arrancaban con sus labores diarias. Algo llamativo de la secta es que se interesaban en las artes curativas, usando especialmente raíces para la medicina, pero principalmente estaban muy apegados a la brujería y al esoterismo, aunque ellos no lo consideraban así, sino que para ellos era su manera de adorar a Dios. Entre las cosas que habían de guardarse secretas estaban algo muy llamativo, que son los nombres de los ángeles, pues según ellos, si uno conocía el nombre de un ángel, obtenía el poder de este ángel. Como lo del ángel de la guarda, más o menos parece que por allí viene esta creencia. Los esenios creían que podían dominar y usar los servicios de los ángeles si los invocaban por sus nombres secretos. Esta es una idea que se robaron del zoroastrismo persa. Por ello, los esenios debían reservar total secreto sobre estos nombres. Lo llamativo es que esta misma creencia la tienen los espiritistas, quienes para invocar a los demonios deben conocer el nombre de alguno de estos demonios, por lo cual al final habrá que tener cuidado en lo que uno cree. Uno no sabe si está invocando a un ángel o a un demonio. El punto es que creían en el poder mágico de los nombres y en especial en el poder mágico del nombre de Dios. Para los esenios, pronunciar el nombre de Dios solo tenía la finalidad de invocar los poderes del Creador. Todo esto para los esenios incluía los secretos concernientes al poder de Dios. Por esa razón, tanto el nombre de Dios como el nombre de los ángeles constituían una manera de obtener el poder divino. Algunos creen que de estas creencias de esta secta nacieron las costumbres cabalísticas judías. Pero continuando con sus costumbres, les menciono que los sábados se reunían en sus sinagogas para la adoración, la cual consistía principalmente en leer y discutir las escrituras. Se sentaban conforme a la edad y el reírse, el escupir y hablar si no te tocaba el turno era castigado severamente. Otra vez acudimos a nuestro amigo Josefo para que nos ilumine por algunos aspectos y él nos dice que observaban el día sábado más estrictamente que cualesquier otro judío. No solo rehusaban calentar algún alimento o levantar alguna vasija en el sábado, sino que iban a tal grado de que rehusaban ir al baño en ese día. Alerta de estreñimiento. Por ende, la violación de alguna de las reglas se castigaba reduciendo el alimento de uno, y en caso de excomunión se lo negaban al alimento del todo. Dado que los esenios consideraban todo el alimento sucio salvo el que prepararan ellos, algunos de los que delinquían contra sus costumbres podían llegar hasta a morir de hambre debido a este castigo. Si se arrepentían a tiempo, antes de morir de inanición, se les perdonaba y se les restauraba el compañerismo y se les daba alimento. Los esenios de por sí se consideraban el verdadero resto de Israel, los únicos fieles, y esperaban recibir en un estado de pureza al Mesías prometido, cuando a este por supuesto se le ocurriera venir. Por ello, llevaban una vida contemplativa llena de privaciones, y buena parte de sus creencias reflejaban conceptos persas y griegos. De entre ellos surgieron algunos teóricos judíos,
autores de libros apócrifos y pseudoepigráficos, como por ejemplo el famoso libro de Enoc. Nació de esta secta. ¿Por qué? Porque ellos querían interpretar los escritos de la ley de Moisés como alegorías indefinidas, llenas de magia y de misticismo, y eso se nota en este libro apócrifo. Muchos creen que los rollos del Mar Muerto que le pertenecían o estaban bajo la custodia de esta secta muestran el verdadero origen del cristianismo. Por eso cuando aquel beduino rompió una vasija de una pedrada, no solo hizo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, sino que también aquella piedrita hizo temblar a las iglesias católica y protestante. Sin embargo, ¿hay algo de cierto en esto? Bueno, veamos. Cuando se analizaron los escritos encontrados allí en las cuevas de Qumran, algunos encontraron similitudes entre estos escritos adjudicados a los esenios y la doctrina cristiana. Por ello, muchos apuntaron a que Jesús de Nazaret, Juan el Bautista y hasta la familia inclusive de ambos eran pertenecientes al esenismo. A todas estas especulaciones y teorías de encubrimiento se le sumaron las voces a veces poco afortunadas de algunos que se dicen eruditos. Por ejemplo, el renunciado Papa Joseph Ratzinger escribió un libro que llamó Jesús de Nazaret, y en él hace una tímida referencia de la posibilidad de que Juan Bautista y Jesús y sus familias estuviesen relacionados con esta secta judía. Pero ¿realmente hay similitudes entre los esenios y los cristianos? Cuando hablamos del cristianismo, quiero aclarar que hablo del cristianismo original, no de las derivaciones que surgieron a partir del siglo II, llámense ortodoxos, católicos, protestantes, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿era Jesús un esenio? Bueno, las pruebas parecen apuntar a que no. Jesús no tenía una vida monástica apartada de la sociedad. Quizás lo único más o menos parecido es que Jesús llevaba una vida célibe hasta donde se sabe, a diferencia de sus apóstoles, los cuales más de uno eran casados. También se diferenciaban en la elección de los miembros de su comunidad. Mientras que Jesús predicaba un reino para los más desfavorecidos, los esenios mantenían una actitud elitista y discriminatoria, pues un rasgo indiscutible de Jesús era la aceptación y hasta la preferencia en su reino por los excluidos, pobres, enfermos, lisiados, endemoniados y prostitutas. Sin embargo, para los esenios, en sus reglas monacales estaba escrito, por ejemplo, lo siguiente: todo idiota o loco, todo simple y tartamudo, pobres tartamudos, aquellos cuyos ojos no ven, el cojo o tambaleante, el sordo y el niño, ninguno de ellos entrará en la comunidad. Algunos doctos creen que esta postura se debía a una interpretación errónea y exagerada de los requisitos de la ley de Moisés con respecto a quienes iban a ser elegidos para el sumo sacerdocio. Por esto hoy en día la teoría quizás más aceptada es la de que Jesús no fue esenio, pero siguen escuchándose voces que afirman que la secta pudo inspirar algunas características de su comportamiento, como la crítica a los fariseos, el mandato de compartir sus bienes, etcétera, etcétera. Pero esto también es un error, pues cuando los cristianos vendieron sus bienes y lo pusieron a disposición de los demás allí durante la época apostólica, esto fue solo una medida temporal, nunca fue una regla dentro de la congregación cristiana. No había votos de pobreza, como sí los había dentro de los esenios. Por esa razón, a los cristianos, para pertenecer al cristianismo, no se les requería que entregaran sus pertenencias, y no había castigo alguno por no hacerlo, como sí sucedía en el caso de los esenios. Sin embargo, con respecto a esto, algunos levantan la mano y el dedo acusador y dicen que sí se les castigaba a los cristianos cuando no daban todos sus bienes, y citan el ejemplo que está en el libro de los Hechos sobre Ananías y su esposa Zafira, quienes cayeron secos delante de los apóstoles. Sin embargo, si leemos con detenimiento el relato del libro de Hechos de Apóstoles, veremos que no fueron castigados por retener los bienes, sino porque quisieron engañar a todos, desempeñando el papel de hipócritas, pues pretendieron haber entregado todo el rédito de la venta de su propiedad cuando en realidad habían retenido parte de ello. Por eso, el Espíritu Santo decidió castigarlos. Ahora bien, otros establecen un paralelo entre los baños rituales de los esenios con el
bautismo cristiano. Sin embargo, esta afirmación ni vale la pena analizarlo, pues, ya que estamos, el bautismo instituido por Cristo para sí mismo y para sus seguidores simbolizan dedicación y no perdón de pecados, y se realizan una vez en la vida. En cambio, para los esenios, sus baños eran diarios y tenían que ver con la pureza ritual. Además, no debemos olvidar que la secta de los rollos del Mar Muerto tomaron prestados del zoroastrismo persa muchas de sus ideas, y esto puede verse en su adoración de ángeles y del sol, y por el énfasis que le dan a los misterios y a la vida del sufrimiento. Y en cuanto a ello, recordemos que el ascetismo también está en notable contraste con el cristianismo bíblico, pues el mismo apóstol Pablo condena el tratamiento severo del cuerpo. Quizás sea como dijo un erudito judío: niego la relación especial que se afirma que hay entre los rollos del Mar Muerto y el cristianismo, no porque ofenda a teología alguna, sino porque las afirmaciones constituyen un ultraje a la erudición sobria y prudente. Sin embargo, les propongo otra línea de pensamiento. En vez de creer que una religión salió de otra, ¿por qué no pensamos en esto? ¿No será que tanto el cristianismo como la secta de los esenios tomaron ambos como fuente de inspiración las escrituras hebreas? Claro, no hay que ser tan genios tampoco. Los esenios eran una secta judía y los cristianos no niegan que son una sucesión del judaísmo, por lo cual la acusación de que los cristianos descienden de los esenios es ridícula, como bien lo expresó una autoridad en lo relacionado a los rollos del Mar Muerto. Puede dudarse de veras que las enseñanzas de Jesús y las creencias de la comunidad de Qumran tengan cosa alguna en común que no se halle en otras fuentes judías también. Debemos tener en cuenta que son importantes los escritos del Mar Muerto, no me malinterpreten. Sin embargo, no olvidemos que es muy posible que existiera una escuela de copistas en Qumran. Lo más probable es que los creyentes recogieran muchos de los rollos de otros lugares y los llevaran allí. Por eso, en cierto sentido, los rollos del Mar Muerto forman una amplia biblioteca y como tal, quizás contenga una gran variedad de ideas que no reflejan necesariamente las creencias religiosas de sus lectores. No obstante, los textos que aparecen en numerosas copias contienen con toda probabilidad los intereses y doctrinas de aquella secta en particular. Y lo mismo puede decirse de la vida de los esenios al margen de la sociedad. Su creencia en el destino, la inmortalidad del alma, la importancia que le daban al celibato y las ideas místicas sobre la adoración junto con los ángeles. Todo ello pone de manifiesto que este grupo estaba en total desacuerdo con las enseñanzas de Jesús y la de los cristianos primitivos. Pero por supuesto, en este video tan breve no podemos abarcar todo lo que implica uno de los principales descubrimientos arqueológicos del siglo XX. La historia de los rollos del Mar Muerto, de hecho, merecen con toda sinceridad un video aparte, que quizás quede para más adelante aquí en el canal. Pero en fin, hasta aquí llegamos con este video, analizando la secta de los esenios y cómo particularmente analizamos que no fueron quienes fundaron el cristianismo. Así damos por concluido este video. Les agradecemos por estar allí y será hasta la próxima.